Mis padres piensan que eres un paso atrás con respecto a mi ex. No quiero avergonzarlos, dijo él después de 8 años de matrimonio. Yo dije, ya veo, y lo dejé pasar. Hice mis maletas y me fui mientras él estaba en la cena de sus padres. Unas horas más tarde, su abogado llamó con la voz quebrada, la casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijiste ayer? Voy a volver con mi ex, dijo mi marido después de 8 años. En realidad, nunca te amé. Disfruta escuchando mi nueva historia. Hay una caja de seguridad ignífuga en el maletero de mi Subaru Outback. Cerradura de combinación de acero gris. $47 de Loves. Ha estado allí durante 4 meses debajo de una manta de lana y una bolsa de sal para carreteras que olvidé sacar el invierno pasado. Dentro de esa caja está todo lo que acabó con mi matrimonio y todo lo que reconstruyó mi vida. Pero me estoy adelantando. Lo que tiene crecer sin dinero es que te enseña a contar, no matemáticas. Me refiero al tipo de conteo en el que sabes exactamente cuántos días faltan para que venza la factura de la luz y si el pollo en el congelador alcanzará hasta el jueves. Mi madre, Gail, condujo un autobús escolar en Kona, Illinois, durante 31 años. Todavía lo hace. La Ruta 14, la larga que pasa por el elevador de granos y el Dollar General. Mi padre era montador de tuberías. Un buen hombre. De manos tranquilas. Murió cuando yo tenía 19 años. Un aneurisma aórtico en el aparcamiento de un Menards. Estaba comprando. Todavía no puedo entrar en un Menards sin que se me oprima el pecho, lo cual es un inconveniente porque sus precios son realmente muy buenos. Cuando mi abuela, Adele Carmichael, falleció 2 años después de mi padre, me dejó $127.500. Esa era toda su vida en una cifra. 40 años recortando cupones, conduciendo un Buick Les Sabre hasta que la transmisión se estropeó 2 veces y poniendo exactamente $200 al mes en un certificado de depósito en la cooperativa de crédito como si fuera una religión. El abogado que manejó su patrimonio, un hombre llamado Bill Ostrowski con un bigote que pertenecía a otra década, me sentó y dijo una frase que no entendí completamente hasta 13 años después. Dijo, mantén este dinero rastreable, Stephanie. Hagas lo que hagas, nunca dejes que desaparezca en el montón de otra persona. Yo tenía 21 años. Asentí como si entendiera. No lo hice, pero hice lo que dijo porque cuando un hombre de 60 años con un bigote como ese te dice algo con esa gravedad, escuchas. Su nombre era, bueno, voy a usar su nombre real, Connor. Connor Bellingham. No merece la cortesía de uno falso. Nos conocimos en la boda de un amigo en Naperville cuando yo tenía 24 años. Él era un padrino de boda. Yo estaba sentada en una mesa con un plato de pollo marsala frío, tratando de decidir si podía irme antes del lanzamiento del ramo sin ser grosera. Él se sentó a mi lado y dijo, parece que estás calculando tu ruta de escape. Yo dije, ya la he calculado. Solo estoy haciendo un análisis de coste-beneficio sobre el pollo. Él se rió. Fue una buena risa. ¿Real, o sonaba real? Ahora estoy menos segura de eso. Connor trabajaba como coordinador de logística regional para una empresa de consolidación de carga en Romeoville, lo que suena impresionante hasta que te das cuenta de qué significa que pasaba la mayor parte del día discutiendo con los despachadores de camiones sobre el recuento de palés. Conducía un Audi Q5 de leasing, $687 al mes, lo que sé porque finalmente vi todos los extractos bancarios que alguna vez intentó ocultarme. Conducía un coche que no podía permitirse para un trabajo que no impresionaba a la gente que intentaba impresionar. Pero tenía dientes bonitos y me abría las puertas. Y cuando tienes 24 años, tu padre está muerto y tu madre se comunica principalmente a través de suspiros, un hombre que abre puertas parece un milagro. Salimos durante 2 años, nos casamos cuando yo tenía 26. Para entonces, yo trabajaba como evaluadora de riesgos en Piedmont Mutual Insurance en Plainfield. Básicamente, mi trabajo es evaluar el riesgo. Mirar la vida de una persona, sus números, sus patrones, y decidir qué tan probable es que te cuesten dinero. La ironía de esto se volverá dolorosamente obvia. La familia de Connor. Déjenme hablarles de los Bellingham. Su madre, Judith, tenía 63 años y estaba jubilada de la gestión de una oficina inmobiliaria.
Tenía una forma de halagarte que dejaba un moratón. Oh, ese vestido es muy atrevido. Tu apartamento es muy acogedor. Una vez me dijo que mi ensalada de patatas era interesante. Y juro que usó el mismo tono que la gente usa cuando describe un accidente de coche. Su padre, Warren, era un electricista jubilado. Y View, local, buena pensión, un hombre tranquilo. Warren no era malo. Warren simplemente estaba casado con Judith, lo que significaba que había aprendido hace 40 años que era más fácil asentir que discutir. Yo lo entendía. No lo respetaba, pero lo entendía. Los Bellingham tenían dinero. No ricos, acomodados, 2 propiedades pagadas, un barco que usaban 3 veces al año y opiniones sobre las decisiones financieras de todos los demás. Judith tenía exactamente una queja sobre mí, y nunca la dijo en voz alta, pero era más fuerte que cualquier cosa que alguna vez dijera. Yo no era Paige Rutherford. Paige era la exnovia de la Universidad de Connor, farmacéutica. Su padre era dentista en Wheaton. Su madre dirigía una especie de boutique que vendía velas que costaban $40 cada una. Paige provenía del tipo de familia que tenía una casa de verano que en realidad era solo una cabaña en Wisconsin, pero la llamaban casa de verano. Y esa distinción le importaba a Judith más que el oxígeno. Yo provenía de una conductora de autobús escolar y un montador de tuberías muerto. Y Judith nunca, ni una sola vez en 8 años, me dejó olvidarlo. Los primeros 6 años no fueron malos. Quiero ser honesta sobre eso porque si pinto a Connor como un monstruo desde el primer día, no me creerán. Y no deberían, porque las personas no son monstruos desde el primer día. Eso es lo que los hace peligrosos. Son encantadores en el desayuno y crueles para la cena. Y todo el tiempo estás sentada allí pensando que quizás los has oído mal. Compramos la casa en Plainfield hace 6 años, una casa colonial de 3 dormitorios en la calle Lockport, con un precio de $338.000. Puse $127.500 como pago inicial. Todo proveniente del patrimonio de la abuela Adele. Recuerdo el cierre como si fuera ayer. Sentada en una larga mesa en una oficina de una compañía de títulos que olía a tinta de tóner, firmando 47 documentos con un bolígrafo que se quedaba sin tinta. Connor firmó 2, ambos nombres en la escritura. Pero solo uno de nosotros aportó $127.500 a la mesa. Guardé cada uno de los documentos de ese cierre. La declaración de liquidación, la confirmación de la transferencia bancaria, la carta de desembolso del patrimonio de la oficina de Bill Ostrowski. Los guardé en una carpeta de Manila en mi archivador, justo entre el seguro del coche y el dental. Soy el tipo de persona que lee los términos y condiciones. Sí, todos ellos. Sé que soy un muermo en las fiestas. Durante un tiempo, las cosas funcionaron. Connor era atento, en su mayoría. Teníamos rutinas. Sábados por la mañana en el mercado de agricultores en el centro de Plainfield, cenas de domingo en la casa de los Bellingham, que se sentían menos como cenas y más como evaluaciones de desempeño. Judith ponía la mesa con servilletas de tela y me hacía preguntas cuyas respuestas ya sabía. ¿Y cómo va el mundo de los seguros, Stephanie? Como si me estuviera entrevistando para un trabajo que ya tenía desde hacía 6 años. Las grietas comenzaron con la cocina. Fue en marzo, hace aproximadamente 1 año y medio. Llegué a casa del trabajo un martes. Recuerdo que era martes porque era el día que siempre paraba en el Jewel Osco de la Ruta 59 para hacer la compra. Y había 2 hombres arrancando nuestras encimeras, simplemente arrancándolas de la pared. Me quedé en mi propia puerta sosteniendo una bolsa de tilapia congelada y un manojo de plátanos, viendo a 2 extraños demoler mi cocina. Connor entró detrás de mí y dijo, «¡Sorpresa!». Esto es lo que pasa con las sorpresas. Solo son divertidas cuando eres tú quien las da. Cuando llegas a casa y encuentras tu cocina en pedazos, no es una sorpresa. Es una emboscada. La renovación costó $28.400. Refrigerador Sub-Zero, encimeras de mármol, nuevo salpicadero, renovación de gabinetes. ¿Y quieren saber de quién fue la idea? De Judith. Judith había decidido que nuestra cocina estaba anticuada. Su palabra,
pronunciada en una cena de domingo 3 semanas antes mientras miraba nuestras encimeras de formica perfectamente funcionales como si hubieran ofendido personalmente a su familia. Connor, cuya columna vertebral tenía la integridad estructural de una toalla de papel mojada cuando se trataba de su madre, estuvo de acuerdo de inmediato, y lo pagó con nuestra cuenta de ahorros conjunta sin preguntarme, sin mencionarlo, sin una conversación. Nuestra cuenta de ahorros conjunta tenía $63.100. Después de la cocina, tenía $34.700. Descubrí la cantidad exacta porque soy una evaluadora de riesgos y los evaluadores de riesgos revisan los saldos de las cuentas de la misma manera que la gente normal mira el tiempo, por reflejo, cada mañana con el café. Cuando vi la cifra, dejé mi taza muy lentamente. No la lancé. Quiero que se me reconozca eso. Connor, ¿dónde están $28.000? Mis padres nos lo devolverán. Mi madre dijo. Tu madre dijo. Tu madre dijo. Me dijo que estaba exagerando, que era una inversión en la casa, que Judith había prometido reembolsarnos. Le pedí esa promesa por escrito. Me miró como si le hubiera pedido que firmara un pacto de sangre. Es mi madre, Steph. No voy a pedirle a mi madre un recibo. 7 meses después, teníamos una cocina preciosa y 0 reembolso de Judith Bellingham. Lo mencioné 2 veces. La primera vez, Connor cambió de tema al torneo de fútbol de los hijos de su hermano. La segunda vez dijo, y cito, ¿puedes dejar de ser una contable por 5 minutos y ser simplemente mi esposa? No respondí. Subí y reorganicé mi archivador. Me llevó 2 horas. Cada carpeta alfabetizada, codificada por colores. Era eso o prenderle fuego a algo. Y preferí la opción que no afectaría a mi prima del seguro de hogar. Luego llegó el 4 de julio. Los Bellingham organizan una fiesta todos los años. Warren asa en la parrilla, Judith gestiona, todos representan la felicidad. Ese julio en particular, noté una nueva adición a la lista de invitados. Paige Rutherford, la exnovia de Connor, la farmacéutica, la del padre dentista y las velas de $40. Judith sentó a Paige directamente frente a Connor. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y decir que no soy una persona celosa. Soy una evaluadora de riesgos. Evalúo el riesgo basándome en datos, no en sentimientos. Los sentimientos no son fiables. Los datos sí. Y los datos de esa noche eran preocupantes. Connor rellenó la copa de vino de Paige 3 veces. Se rió tan fuerte de algo que ella dijo que le puso la mano en el brazo. Judith observó esto con la silenciosa satisfacción de una mujer cuyo plan funcionaba exactamente como estaba diseñado. Conduje a casa en silencio. Connor tarareaba con la radio. Yo no tarareaba. Esa noche, mientras Connor estaba en la ducha. Y sí, revisé su teléfono. Lo sé. Soy consciente de lo que eso dice de mí. Soy consciente de que no es mi mejor momento. Pero cuando tu marido está tarareando después de coquetear con su exnovia en una fiesta que su madre orquestó, revisas el teléfono. Simplemente lo haces. Los mensajes de texto con Paige comenzaron esa noche a las 11:47 de la noche. Fue genial verte esta noche. Él respondió a las 11:48. 1 minuto. Respondió en 1 minuto. Lo cronometré porque así soy yo. Cuando le envío un mensaje para que compre leche, el tiempo de respuesta promedio es de 3 horas y 14 minutos. Tengo los datos. Los mensajes no eran explícitos. Ni declaraciones, ni planes, nada que pudiera imprimir y grapar a un expediente legal, pero eran cálidos, demasiado frecuentes, demasiado familiares. Extraño hablar contigo. Deberíamos tomar un café alguna vez. Siempre supiste hacerme reír. Revisé su teléfono 2 veces más durante el mes siguiente. Los mensajes continuaron, y luego dejé de revisar. No porque confiara en él, sino porque había visto suficientes puntos de datos para identificar la tendencia. Y datos adicionales no iban a cambiar la trayectoria. Cerré ese archivo en mi mente y abrí uno nuevo, el etiquetado, ¿qué voy a hacer? La tasación fue lo que cambió todo de sospecha a certeza. Mi vecina, la señora Kovalik.
Bohana Kowalik, una trabajadora postal jubilada polaca de 71 años, pasaba la mayor parte de la tarde sentada en una silla de jardín en su porche delantero observando la calle. No de una manera espeluznante. Simplemente le gustaba saber lo que pasaba en la manzana. Sabía cuando los Henderson pusieron un buzón nuevo. Sabía cuando el niño de 3 casas más abajo empezó a aprender a tocar la batería. Sabía el día exacto en que apareció el cartel de "Se vende" en la propiedad de los Olsen. Bohana Kowalik era un sistema de vigilancia mejor que cualquier cosa que Rin haya producido jamás, y funcionaba enteramente a base de café y curiosidad. Un martes de septiembre, yo estaba en el trabajo. Bohana vio a un hombre con una tabla de notas caminar alrededor de nuestra casa, tomar fotos del exterior, medir algo cerca del garaje y marcharse en un Chevy Malibu blanco. Me lo mencionó el sábado siguiente por encima de la valla mientras yo arrancaba malas hierbas. Ese hombre con la tabla de notas, Stephanie. El martes. ¿Sabes algo de esto? No sabía nada de esto. Entré. Busqué en el correo electrónico de Connor, el personal, el Gmail que usaba para todo excepto para el trabajo. Aún no había cambiado esa contraseña. Y ahí estaba, un informe de tasación residencial completado de Apex Valuation Group con fecha del 12 de septiembre. Nuestra casa, $441.000. Connor lo había encargado. No lo había mencionado. No me había preguntado. Igual que con la cocina. Pero esto no era una renovación de cocina. No se tasa una casa porque quieres encimeras de mármol. Se tasa una casa porque quieres saber cuánto vale. ¿Quieres saber cuánto vale tu parte? Me senté en mi escritorio en el dormitorio de invitados durante mucho tiempo. El ventilador de techo estaba encendido. Hacía ese chasquido. El que le había pedido a Connor que arreglara en abril y que nunca hizo. Clic, clic. Clic. Connor no solo era infeliz en nuestro matrimonio. Connor estaba planeando una salida. Y pensaba que yo no lo sabía. Cerré el correo electrónico. Borré el historial del navegador. Bajé y preparé la cena. Pollo al horno, brócoli asado, arroz de bolsa. Cuando Connor llegó a casa, le pregunté qué tal su día. Dijo, bien. Yo dije, bien. Comimos. Él vio ESPN. Yo lavé los platos. Un martes normal. El martes más normal de mi vida. Y dentro de mi cráneo, una hoja de cálculo se estaba construyendo a sí misma. Vale, espera. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. Si todavía estás escuchando, hazme un favor. Dale al botón de suscribir ahora mismo y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de esos comentarios y, sinceramente, me da fuerzas para seguir. En serio, os veo, gente de las 2 de la madrugada. Respeto el compromiso. Vale, volvamos a este desastre. Ahora, esto es lo que la gente no entiende sobre los Bellingham. Judith no era simplemente grosera. Judith era estratégica. No estaba invitando a Paige a fiestas al azar y criticando mis encimeras por diversión. Aunque estoy segura de que lo disfrutaba. Estaba construyendo algo. Estaba construyendo un caso dentro de la cabeza de Connor, ladrillo a ladrillo, año tras año, de que yo era inferior a él. De que él podía tener algo mejor. De que ya lo había tenido una vez. Y su nombre era Paige. Los comentarios empeoraron después de la tasación. Judith empezó a mencionar a Paige en las conversaciones sin venir a cuento. Paige acaba de ser ascendida a directora de farmacia. ¿No es maravilloso? Los padres de Paige están renovando su casa del lago en Lake Geneva. Tienen tan buen gusto. Paige trajo la tarta más hermosa al bazar de la iglesia. De nuez pecana, desde cero. Cada cena de domingo. Cada una de ellas. Paige. 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 Era como si Judith estuviera llevando a cabo una campaña publicitaria y el producto fuera una mujer que no era yo. Y Connor. Connor se sentaba allí asintiendo, a veces sonriendo. Ni una sola vez. Ni una sola vez en 8 años dijo, mamá, para. Ni una sola vez dijo,
mi esposa está sentada aquí mismo. Simplemente lo dejaba pasar. Como un hombre viendo llover sobre el coche de otro. Los mensajes con Paige continuaron. Lo sé porque Denise, mi amiga del trabajo, Denise Calewa, ajustadora de siniestros, el tipo de mujer que buscará el historial de arrestos de tu cita a ciegas antes de que hayas terminado tu aperitivo. Denise revisó la factura del teléfono. No el contenido, solo la frecuencia. Connor le enviaba mensajes al número de Paige de 8 a 12 veces al día. Para que se hagan una idea, a mí me enviaba mensajes unas 2 veces, generalmente para preguntar qué había para cenar o para decir que llegaría tarde. El romance en su máxima expresión. Comencé a llevar una cronología en un blog de notas legal. Amarillo, con rayas universitarias, del Office Depot en Caton Farm Road. Anotaba fechas, transacciones, conversaciones, frecuencias de mensajes. No porque tuviera un plan todavía, sino porque soy una evaluadora de riesgos. Y cuando los datos empiezan a apuntar en una dirección, no miras para otro lado. Lo documentas. Construyes el archivo y esperas hasta que la imagen esté completa antes de tomar una decisión. Denise me dijo que estaba siendo inquietantemente tranquila con todo esto. No estoy tranquila. Le dije, estoy recopilando. Para ti es lo mismo. No se equivocaba. El abogado del patrimonio de mi abuela, Phil Ostrowski, el del bigote, ya se había jubilado, se había mudado a Sarasota. Pero su voz había estado viviendo en mi cabeza sin pagar alquiler durante 13 años. Mantén este dinero rastreable, Stephanie. Lo había mantenido rastreable. Los $127.500 del patrimonio de la abuela Adele fueron directamente del desembolso testamentario a mi cuenta de ahorros personal en el First Midwest Bank. Estuvo allí durante 3 años. Cuando compramos la casa, se transfirió por cable directamente desde esa cuenta a la compañía de títulos. Tenía la confirmación de la transferencia. Tenía la carta del patrimonio. Tenía el extracto bancario que mostraba el depósito. Tenía la declaración de cierre que mostraba el origen del pago inicial. Cada dólar tenía un rastro de papel tan limpio que se podía comer en él. En Illinois, y lo sé porque soy una mujer que lee cosas, cuando se utilizan fondos de propiedad separada para un activo matrimonial, el cónyuge contribuyente puede reclamar el reembolso de esa contribución. Especialmente cuando los fondos son claramente rastreables y nunca se mezclaron con fondos matrimoniales. Mis $127.500 eran tan rastreables como una señal de GPS. El nombre de Connor estaba en la escritura, sí, pero el dinero de Connor no estaba en el pago inicial. Ni un céntimo. Los fondos restantes del patrimonio, unos $89.300 después del pago inicial, los había invertido por separado. Una cuenta de corretaje a mi nombre únicamente en Schwab. Nunca tocada por Connor. Nunca mencionada en las cenas de los domingos. Soy el tipo de persona que mantiene la información financiera en privado. No porque sea reservada, sino porque he aprendido que lo que la gente no sabe sobre tu dinero, no pueden tener opiniones al respecto. Y en la familia Bellingham, las opiniones sobre el dinero eran tan comunes como el oxígeno y el doble de sofocantes. Necesitaba un abogado. El primero al que llamé fue un nombre que me dio un compañero de trabajo. Rick Tenolder, despacho de Derecho de Familia en Joliet. Fui a verlo un miércoles por la tarde. Me tomé media jornada de trabajo. Le dije a Connor que tenía una limpieza dental. Rick era bastante agradable. Profesional. Tomó notas. Me fui sintiendo que había dado el primer paso real. 3 días después, Denise me llamó. Oye, ¿cómo se llamaba ese abogado que viste? Rick Tenolder. ¿Por qué? Lo busqué en Google. Está en el Club Rotario de Plainfield. Vale. Y Stephanie, Warren Bellingham está en el Club Rotario de Plainfield. Se me cayó el estómago al suelo. No dramáticamente. No como en las películas donde todo va a cámara lenta. Simplemente cayó como un ascensor que baja un piso demasiado rápido. Me senté en mi coche en el aparcamiento de Pitman Mutual y miré el volante durante 5 minutos. Rick Tenolder y Warren Bellingham se conocían. Quizás bien, quizás casualmente. No tenía forma de saberlo.
Pero en un pueblo como Plainfield, Rotario significa salidas de golf, desayunos de caridad, reuniones los viernes por la mañana en el VFW Hall. Esos hombres tenían sus números de teléfono. Y yo acababa de sentarme en la oficina de Rick Tenolder y le había dicho que planeaba dejar a mi marido, que resultaba ser el hijo de Warren Bellingham. No me lo estoy inventando. El primer abogado que elegí al azar era amigo de mi suegro. Esto es Plainfield, Illinois. Población 64.000. Uno pensaría que hay suficiente gente para evitar este tipo de cosas. Estarías equivocado. Nunca volví a la oficina de Rick. No sé si alguna vez le mencionó mi visita a Warren. Durante 2 semanas, no dormí bien. Cada vez que Warren llamaba a casa, lo cual hacía, porque Warren era el tipo de hombre que llamaba para hablar del tiempo, literalmente del tiempo, me quedaba helada. ¿Fue una llamada normal? ¿Lo sabía? ¿Estaba tanteando el terreno? No lo estaba. Lo sé ahora. Pero esas 2 semanas me envejecieron. Denise me encontró una nueva abogada, Mariela Vega. Un pequeño despacho en Joliet. No del lado del Club Rotario de Plainfield en Joliet. El otro lado. Mariela tenía 46 años, tenía una foto enmarcada de Ruth Bader Ginsburg en su pared que insistía en que era irónica, en su mayoría, y llevaba gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello, como una bibliotecaria de una película sobre una bibliotecaria que también gana casos judiciales. Me gustó de inmediato. Le llevé todo. Los documentos del patrimonio, la confirmación de la transferencia bancaria, la declaración de cierre, los extractos de la cuenta conjunta, las impresiones de la factura telefónica que Denise había sacado. El bloc de notas legal amarillo con mi cronología y el informe de tasación que Connor había encargado sin decírmelo. Lo extendí sobre el escritorio de Mariela como la escena de un crimen. Lo miró durante 12 minutos. Lo cronometré. Cogió cada documento, lo leyó, lo dejó, cogió el siguiente. No dijo nada durante 12 minutos. Luego se quitó las gafas de lectura, las dejó colgar de la cadena y dijo, «Tu marido va a tener un año muy malo». No sonreí. Vale, sonreí un poco. Una sonrisa muy pequeña. El tipo de sonrisa que probablemente debería haber asustado a alguien. Mariela expuso la estrategia. El pago inicial de $127.500 era claramente propiedad separada, documentado desde el patrimonio al banco y al cierre, nunca mezclado. En un divorcio, tenía un sólido derecho a reclamar el reembolso de esa cantidad total del capital de la vivienda antes de cualquier reparto 50-50 del capital matrimonial restante. La casa estaba tasada en $441.000. Saldo de la hipoteca $196.200. Capital total $244.800. Mi reclamación de reembolso $127.500. Capital matrimonial restante después del reembolso, $117.300. Dividido equitativamente, $58.650 cada uno. Mi parte total de la casa, $186.150. La parte de Connor, $58.650. Connor pensaba que dividiríamos la casa 50/50. Pensaba que su parte era de $122.400. Se equivocaba por $63.750. Eso no es un error de redondeo. Eso es una remodelación. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Por qué no lo confrontó? Y, sinceramente, lo pensé todos los días. Cada vez que tarareaba con la radio, cada vez que Judith mencionaba la tarta de nueces de Paige, cada vez que veía otra notificación de mensaje a las 11 de la noche. Quería estampar ese bloc de notas legal en la mesa de la cocina, la bonita mesa de mármol que pagué con mis ahorros, y decir, lo sé todo. Pero esto es lo que he aprendido sobre la confrontación. Se siente bien durante unos 4 segundos y luego le da tiempo a la otra persona para prepararse. Y no quería que Connor se preparara. Quería que Connor estuviera exactamente tan sorprendido como yo cuando llegué a casa y vi a 2 hombres arrancando mis encimeras. Así que seguí recopilando. Una noche hice 2 listas. Una era todo lo que podía controlar. La otra era todo lo que no podía.
La segunda lista era corta. Eso ayudó. Mariela me dijo que le diera de 8 a 10 semanas. Necesitaba presentar la demanda correctamente, programar la petición estratégicamente y asegurarse de que cada solicitud de divulgación financiera fuera hermética. Dije que podía esperar. Había esperado 8 años. ¿Qué eran 10 semanas más? Me fui a casa. Connor estaba en el sofá viendo SportsCenter. Me preparé un bol de cereales, de los buenos, los de canela que costaban $6.49 la caja. Pero no me importa porque algunas cosas en la vida deben disfrutarse. Y me senté en la mesa de la cocina, la mesa de mármol, la mesa de cocina de Judith, y me comí mis cereales y miré el refrigerador Sub-Zero y pensé, disfrútalo. Es lo más caro de esta casa y está a punto de ser mío. Pasé las siguientes 3 semanas llenando esa caja de seguridad. Todos los martes y jueves durante mi hora de almuerzo en Piedmont Mutual, conducía a la oficina de FedEx en la Ruta 59 e imprimía documentos, capturas de pantalla de la cuenta conjunta, capturas de pantalla del saldo de ahorros, el que tenía el agujero de $28.400 que nadie iba a reembolsar. Capturas de pantalla del correo electrónico de la tasación, resúmenes de la factura del teléfono con el número de paige resaltado en amarillo porque no soy nada si no soy minuciosa. Y también porque en FedEx tenían rotuladores fluorescentes justo al lado de la impresora de autoservicio y no soy de las que desaprovechan material de oficina gratuito. Denise vino conmigo una vez. Se sentó en la silla junto a la impresora comiendo una barrita de granola y viéndome organizar documentos en carpetas etiquetadas. ¿Sabes? La gente normal que pasa por un divorcio simplemente llora y come helado, ¿verdad? Comí helado el miércoles pasado. Medio litro de Tillamook Muslide. Luego actualicé la hoja de cálculo. ¿Actualizaste la hoja de cálculo mientras comías helado? Multitarea. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Eres la persona más aterradora que conozco. Lo tomé como un cumplido. Denise es ajustadora de siniestros. Ha visto a gente prender fuego a sus propios barcos por el dinero del seguro. Si soy más aterradora que eso, estoy haciendo algo bien. La caja de seguridad se fue llenando, sección por sección. Documentos de cierre de la hipoteca. Originales en mi archivador. Copias en la caja. Carta de desembolso del patrimonio de la abuela Adele. La confirmación de la transferencia bancaria de First Midwest. 6 meses de extractos de la cuenta conjunta, los extractos trimestrales de SEWAP de mi cuenta de inversión separada, $89.300, intactos, no mencionados, invisibles, y la tarjeta de visita de Mariela Vega metida en una esquina como un marcapáginas. Cada vez que abría esa caja de seguridad en el maletero de mi Subaru, sentía algo. No ira, no tristeza. Algo más parecido a la claridad. Como la imagen de un televisor que se enfoca después de que alguien finalmente ajusta la antena. Sé que eso me delata la edad. No me importa. Luego ocurrió lo de la cuenta de inversión. Mariela me había pedido que sacara los extractos actuales de cada cuenta financiera conjunta. La de cheques, la de ahorros y la cuenta de corretaje conjunta que habíamos abierto hacía 4 años a través de Edward Jones. La de cheques y la de ahorros fueron fáciles. Acceso en línea, imprimir, resaltar, archivar, listo. Pero cuando inicié sesión en el portal de Edward Jones un jueves por la noche, Connor estaba en su partido de baloncesto de la Liga Recreativa, ese en el que un grupo de hombres de 35 años fingen que todavía están en la universidad y luego se quejan de las rodillas durante 3 días. La contraseña no funcionó. La intenté de nuevo. Nada. La contraseña antigua, nada. Cada variación de nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños y el nombre de su perro de la infancia, Buster. Un beagle, porque por supuesto era un beagle. Nada. Connor había cambiado la contraseña. Esa pantalla de inicio de sesión me devolvió la mirada durante un minuto completo. El cursor parpadeaba. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Un cursor muy sentencioso. Hay momentos en una situación como esta en los que quieres lanzar algo. La tapa del portátil se cerró de golpe bajo mis manos antes de que siquiera decidiera cerrarla. Fui a la cocina no reembolsada de $28.400, y abrí el refrigerador Sub-Zero,
me quedé allí con la puerta abierta durante 30 segundos, dejando que el aire frío me diera en la cara porque a veces el electrodoméstico más caro de tu casa es también el más terapéutico. Luego me comí 3 quesitos en tiras y llamé a Mariela. Me dijo que en realidad me había hecho un favor. Ahora, ella podía solicitar los registros por orden judicial. Y cuando un juez ve que un cónyuge bloquea al otro de una cuenta de inversión conjunta durante un periodo de presunto ocultamiento financiero, no le sienta muy bien al equipo de Connor. Presentó una solicitud de extractos en papel directamente de Edward Jones. Tardaría 11 días hábiles. 11. Conté cada uno. Los evaluadores de riesgos cuentan cosas. Es un gaje del oficio y un trastorno de la personalidad. Mientras tanto, la caja de seguridad recibió una nueva adición, una nota manuscrita en papel de bloc legal amarillo documentando la fecha, la hora y el mensaje de error exacto cuando se denegó la contraseña. La evidencia no es solo lo que encuentras. Es lo que alguien intenta evitar que encuentres. Quiero contarles una cosa más antes de continuar, porque este detalle importa más adelante. Unas 2 semanas después del incidente de la contraseña, estaba en mi escritorio en Piedmont Mutual cuando Denise se acercó con la pantalla de su teléfono hacia mí. Tu suegra acaba de publicar en Facebook. No tengo Facebook. Lo borré en 2021 porque me estaba haciendo odiar a gente que solía tolerar, y prefería volver a tolerarlos en paz. Pero Denise tiene Facebook de la misma manera que algunas personas tienen oxígeno, constantemente y sin pensarlo. En la página de Judith, una foto de lo que parecía ser una cena en la casa de los Bellingham. Connor estaba allí. Paige estaba allí. Paige estaba sentada en la silla en la que yo solía sentarme. Y el pie de foto de Judith decía, una velada maravillosa con familiares y queridos amigos. Familiares y queridos amigos. Yo no era ninguna de esas cosas. Aparentemente, ni siquiera estaba en la habitación. Connor me había dicho que estaba en casa de Warren ayudando a arreglar un triturador de basura roto. Un triturador que más tarde confirmaría que funcionaba perfectamente. Denise me miró. ¿Estás bien? Lo estoy añadiendo al archivo. Eso no es lo que te pregunté. Lo sé. Cerré los ojos durante 3 segundos. Estaré bien. Solo tengo que terminar esto primero. Durante mi hora de almuerzo, conduje hasta el Subaru, abrí el maletero, abrí la caja de seguridad, metí la captura de pantalla impresa de la publicación de Facebook de Judith, cerré la caja de seguridad, cerré el maletero, volví al trabajo, suscribí una póliza de propiedad comercial para una clínica dental en Bolingbrook, fui a casa, preparé la cena, arroz, pollo, judías verdes congeladas. Connor llegó a casa a las 8:40 de la tarde, olía al suavizante de Judith, ese Downy de lavanda que usa. Y pensé, estabas en casa de tu madre con Paige en mi silla y llegas a casa oliendo a la colada de tu madre. No dije una palabra. Lavé los platos. Me fui a la cama. Me acosté en la oscuridad y pensé en esa caja de seguridad en el maletero y pensé, casi. Ya casi estamos. El error ocurrió en una cena familiar. Culpa mía. 100% culpa mía. Era un domingo, el primer fin de semana de noviembre. La casa de los Bellingham, la producción habitual, el estofado de Judith, el silencio de Warren, el hermano de Connor, Kyle, y su esposa Laura, con sus 2 hijos corriendo por el salón como pequeños y adorables tornados. Estaba sentada a la mesa comiendo un estofado que, a regañadientes, admitiré que era excelente, porque Judith puede ser la mujer más pasivo-agresiva del condado de Will, pero la mujer sabe cocinar. Y Kyle empezó a hablar del mercado inmobiliario. Kyle estaba pensando en vender su apartamento en Mokena. Laura quería algo más grande por los niños. Una conversación normal. Todos tenían opiniones. Warren dijo algo sobre los tipos de interés. Judith dijo algo sobre la puesta en escena. Connor dijo algo sobre el capital. Y yo dije, sí, bueno, a 441 querrías. Me detuve a media frase, como si alguien me hubiera desenchufado. 441. El valor de tasación de nuestra casa. La tasación que Connor encargó en secreto. La tasación de la que nunca se suponía que debía saber. La mesa se quedó en silencio durante quizás medio segundo.
Laura le estaba diciendo a uno de sus hijos que dejara de meterse estofado en el bolsillo. Kyle estaba cogiendo el pan, pero Connor lo oyó. Vi cómo sus ojos cambiaban. No un gran cambio. No dramático, solo un ligero estrechamiento, como un perro que ha oído un sonido que no reconoce. 441, dijo él. Casual, casi demasiado casual. Solo me refiero a los valores de la vivienda en Plainfield en general. Mi voz era firme. Mis manos no. Las puse en mi regazo. Leí un artículo. Él asintió. Volvió a comer. El momento pasó. La conversación siguió adelante. Kyle habló de las cuotas de la comunidad de su apartamento. Warren se quejó de los impuestos sobre la propiedad. Todo volvió a la normalidad. Excepto que no era así, porque podía sentirlo. Ese cambio, esa vibración en el aire cuando alguien sabe que sabes algo que no se supone que sepas. Como estar de pie junto a un microondas que está a punto de terminar. Ese zumbido antes del pitido. Conduje a casa con la mandíbula tan apretada que pensé que me rompería un molar. A la mañana siguiente, llamé a Mariela desde el aparcamiento de Piedmont Mutual y le dije que había mencionado accidentalmente el valor de tasación delante de Connor. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que no era ideal, pero que no era fatal. Simplemente no le des nada más. No planeaba hacerlo, pero Connor tenía otros planes. 48 horas después, un martes, porque al parecer todas las peores cosas de mi vida suceden los martes. Revisé la cuenta de ahorros conjunta durante mi rutina de café matutino. El saldo debería haber sido de $34.700. Era de $26.100. Connor había movido $8.600 de la cuenta de ahorros, no a la de cheques, no a ninguna cuenta que yo pudiera ver, simplemente se habían ido. Transferidos a algún lugar al que no tenía acceso. Dejé el café, lo volví a coger, lo dejé de nuevo, fui al baño, me agarré al borde del lavabo, me miré en el espejo y dije en voz alta a nadie, vas a estar bien. Luego me senté en el borde de la bañera y no me sentí bien. Durante unos 20 minutos. Me temblaban las manos, lo que me molestó porque las manos temblorosas son imprecisas, y yo soy una persona que valora la precisión. Algo en mí se quedó en silencio, no en calma, sino desconectado, como un sistema reiniciándose después de un fallo. Él lo sabía. Quizás no todo. No sabía lo de Mariela, ni lo de la caja de seguridad, ni la estrategia legal, pero sabía que yo estaba prestando atención. Y estaba moviendo dinero rápido, más rápido de lo que yo estaba preparada. Mariela necesitaba 2 semanas más para presentar la demanda. Yo no tenía 2 semanas más de paciencia. Y ahora no tenía $8.600. A los 34 años, ya había sobrevivido a un padre muerto, a una infancia sin dinero y a un examen de ciencias actuariales que me hizo llorar en un Panera Bread. Este hombre no iba a ser lo que me rompiera en una bañera en Plainfield. Llamé a Mariela, le dije que había movido $8.600 de los ahorros a algún lugar que no podía ver. Esperaba preocupación. Obtuve algo mejor. ¿Stephanie? Su voz tenía ese tono. El que usaba cuando estaba a punto de decir algo que me haría sentir como una idiota por preocuparme. Lo que tu marido acaba de hacer se llama disipación de bienes gananciales. Movió fondos conjuntos a una cuenta oculta durante un periodo en el que el divorcio es inminente. ¿Sabes lo que piensan los jueces sobre eso? Que es malo. Me dijo que los jueces lo odian. Los jueces de los tribunales de familia del condado de Will, en particular, lo odian porque lo han visto 400 veces y están cansados de ello. Connor acababa de entregarnos pruebas en bandeja de plata. Esos $8.600 que escondió eran ahora la prueba de nuestra moción de divulgación financiera. No solo no logró ocultar el dinero. Creó documentación de exactamente lo que estaba haciendo y cuándo. Me senté en mi bañera y me reí. Realmente me reí. No del tipo alegre. Del tipo que suena como una tos y se siente como un calambre. Del tipo en que tu cuerpo no sabe si está aliviado o histérico y decide hacer un punto intermedio. Así que su pánico me ayudó enormemente. ¿Lo estás anotando? Ya lo estaba anotando. Bloc de notas legal amarillo, fecha, hora, cantidad,
Número de cuenta. La segunda lista, la de las cosas que no podía controlar, acababa de acortarse en un punto. Mariela aceleró el plazo. 2 semanas más se convirtieron en 10 días. Podía aguantar 10 días. Podía hacer cualquier cosa durante 10 días. Había pasado 8 años con los Bellingham. 10 días eran unas vacaciones. La caja de seguridad recibió sus últimas adiciones. La captura de pantalla de la cuenta de ahorros que mostraba el retiro de $8.600, la marca de tiempo, y una impresión de los extractos en papel de Edward Jones que finalmente, 11 días hábiles después, habían llegado a la oficina de Mariela. El saldo de la cuenta de corretaje conjunta era de $41.200, combinado con los ahorros secretos de Connor, que el contador forense de Mariela ya había identificado a través del análisis del patrón de depósitos en $14.200. La imagen completa estaba completa. Conduje a casa esa noche. Connor estaba viendo algo en su teléfono en la cama, probablemente enviando mensajes a Paige. Ya no me importaba. Preocuparme era un lujo que había cambiado por una caja de seguridad y una abogada. Me lavé los dientes, me metí en la cama, apagué la lámpara. Connor dijo, buenas noches. Yo dije, buenas noches. Y me acosté en la oscuridad a 6 pulgadas de un hombre que pensaba que era él quien dejaba este matrimonio. Y conté hasta 10. Luego me quedé dormida. El mejor sueño que había tenido en meses. Espera. Esta parte está bien. Dame un segundo. De acuerdo. La noche en que todo terminó comenzó un jueves, 5 de diciembre. Connor llegó a casa del trabajo a las 6:15 de la tarde. Yo estaba en la cocina. La cocina de $28.400. Sí, nunca dejaré de mencionarlo. Lavando una olla. Dejó caer las llaves sobre la encimera. Ese sonido. Llaves sobre mármol. Nunca lo volveré a oír sin que mi estómago haga algo complicado. No se sentó. Se quedó de pie junto a la isla, con los brazos cruzados. Y tenía esta cara, esta expresión que nunca antes había visto, como si hubiera ensayado algo en el coche y estuviera tratando de recordar sus líneas. He visto esa cara en gente de mi oficina, los que vienen a presentar una reclamación que saben que es dudosa y han practicado su historia, pero no son buenos actores, Steph. Sí. Tenemos que hablar. No hay ninguna frase buena que siga a tenemos que hablar. En la historia de la lengua inglesa, nadie ha dicho nunca tenemos que hablar. Y luego lo ha seguido con nos he conseguido billetes para Hawái. Siempre es malo. La única variable es cuán malo. Hizo el discurso, y voy a decirte lo que dijo porque mereces oírlo como yo lo oí. Mis padres piensan que eres un paso atrás con respecto a Paige. Siempre lo han pensado. Y, sinceramente, Steph, no quiero avergonzarlos más. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Y hizo una pausa, tragó saliva, miró al suelo. Nunca te amé de verdad. No como debería haberlo hecho. No como la amé a ella. La cocina estaba en silencio. El refrigerador zumbaba. El Sub-Zero. $28.400 de zumbido. Lo miré. Estaba esperando algo. Lágrimas, quizás un grito, un plato lanzado contra la pared. Algo dramático que confirmara que yo era la emocional y él el razonable, y que su madre tenía razón desde el principio. Dije, ya veo. Eso es todo. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que uso en el trabajo cuando la reclamación de un cliente es denegada y están sentados frente a mí esperando que discuta. Ya veo. Significa, he recibido su información. La he procesado. La he archivado. Connor parpadeó. Eso es todo lo que vas a decir. ¿Qué te gustaría que dijera? Tartamudeó algo sobre 8 años y que esperaba una reacción mayor. Le dije que eran 7 años y 11 meses, pero casi. Me miró fijamente. Creo que esperaba una versión diferente de esta conversación. Una versión donde yo lloraba y suplicaba y él podía ser el que se alejaba de una mujer que quería que se quedara. Esa habría sido la historia que le contaría a su madre.
La historia que demostraba que tenía razón. La historia donde Stephanie D'Cona se desmoronaba y Paige de Witton esperaba con los brazos abiertos y un título de farmacia. No me desmoroné. Soy una evaluadora de riesgos. Evaluó el riesgo y había evaluado este hacía 4 meses. De acuerdo, dije. Voy a hacer las maletas. Seth. Connor, acabas de decirme que nunca me amaste en una cocina que yo pagué, en una casa para la que yo puse el pago inicial, con el número de tu exnovia en tu teléfono. ¿Qué crees exactamente que pasa ahora? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Parecía un pez que ha sido sacado del agua y que justo ahora se da cuenta de que no puede respirar. Habría sentido lástima por él si no acabara de decir la frase más devastadora que nadie me había dicho nunca, de pie a 1 metro de un refrigerador Sub-Zero que su madre eligió. Arriba, hice 2 maletas. No todo, solo lo esencial. Ropa, artículos de aseo, las carpetas más importantes de mi archivador, la foto enmarcada de mi padre que estaba en la mesita de noche. No empaqué nada que nos perteneciera a nosotros. Empaqué solo lo que me pertenecía a mí. Me llevó 45 minutos. Soy una empacadora eficiente. Los evaluadores de riesgos no empacan de más. Evaluamos lo que se necesita y dejamos el resto. Connor se quedó en la puerta del dormitorio durante parte del tiempo. Seguía diciendo cosas, que no tenía que hacer esto esta noche, que podíamos hablarlo, que debería calmarme. Dijo muchas cosas que habrían significado algo si las hubiera dicho en cualquier momento de los últimos 3 años. En cambio, las dijo mientras yo doblaba un cardigan en una maleta, y cayeron al suelo entre nosotros como monedas caídas. No sin valor, exactamente, solo que era demasiado tarde para gastarlas. Las maletas fueron al Subaru, junto a la caja de seguridad. La caja de seguridad de la que no sabía nada. Connor dijo que iba a casa de sus padres a cenar. Judith había preparado algo. Por supuesto que sí. Judith siempre tenía la cena lista cuando su hijo necesitaba huir de algo. Era su superpoder. Estofado como evasión emocional. Se fue a las 7:30 de la tarde. Vi el Audi salir del camino de entrada. El Audi de leasing, $687 al mes. A las 7:45 de la tarde llamé a Mariela. Le dije que lo había dicho. Que se había ido y que yo estaba en el coche. Dijo que presentaría la demanda a primera hora de la mañana. Petición de disolución, moción de orden de restricción financiera temporal y la reclamación de reembolso por la contribución de propiedad separada con un informe de contabilidad forense que documentaba la disipación de $8.600 y la cuenta oculta adjunta a la moción. Gracias. Mariela. No me des las gracias todavía. Dale las gracias a tu abuela. Conduje hasta un Holiday Inn Express cerca de la enero del 55, cerca de Shorewood. Me registré, habitación 214. Puse la caja de seguridad en el escritorio. La abrí. Miré cada documento dentro. Cada recibo, cada extracto, cada captura de pantalla. 4 meses de trabajo sentados en una caja de acero gris junto a una cafetera de cortesía y una Biblia. El teléfono sonó a las 9:20 de la noche. Warren Bellingham. Stephanie, soy Warren. Escuché. Connor vino a cenar y dijo que te fuiste. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Warren sonaba confundido. Genuinamente confundido. Lo que me dijo algo importante. Connor no les había contado a sus padres toda la historia. Probablemente entró, se sentó a la mesa de Judith y dijo algo vago sobre que las cosas no funcionaban. El método Bellingham, minimizar, redirigir, dejar que mamá llene los huecos con la narrativa que mejor funcione. Le dije a Warren que apreciaba la llamada, pero que esto era entre Connor y yo, y que Connor tenía que ser quien le contara lo que dijo esta noche. ¿Qué dijo? Pregúntale a él. Warren se quedó en silencio. Luego me preguntó si estaba en un lugar seguro. Le dije que sí. Y luego dijo, y esta es la parte que casi me rompe, Stephanie, para que conste, siempre fuiste buena con esta familia. Yo lo sé. No por el discurso de Connor. No por los 8 años de pullas de Judith. De Warren,
El electricista tranquilo que nunca decía lo suficiente, diciendo una frase amable en el momento exacto equivocado. Se me hizo un nudo en la garganta. Me mordí el interior de la mejilla. Gracias, Warren. Colgué. Me senté en la cama del hotel. No lloré, pero estuve cerca. Más cerca de lo que había estado en 4 meses de hojas de cálculo, blocs de notas legales y viajes a la oficina de FedEx. Una frase amable casi lo rompe todo. La crueldad la podía manejar. La amabilidad inesperada. Eso era lo peligroso. Mariela presentó la demanda a las 9:04 de la mañana siguiente. Para las 10:30 de la mañana, la orden de restricción financiera temporal estaba en vigor. No se podían mover, transferir, ocultar ni disipar activos por ninguna de las partes. La cuenta oculta de Connor, la de $14.200 que sus padres le ayudaron a abrir, fue congelada. Las cuentas conjuntas fueron congeladas. La casa fue congelada. Todo estaba congelado, y Connor ni siquiera lo sabía todavía. Connor ya había contratado a su propio abogado, un hombre llamado Douglas Bren, un experimentado abogado de derecho de familia en Joliet. Lo había sospechado durante semanas, desde la tasación. No encargas una tasación y cambias contraseñas a menos que alguien te esté asesorando. Y Douglas Bren probablemente le había dicho a Connor que se iría con la mitad del capital. Un reparto limpio. Matemáticas fáciles. A las 2:15 de la tarde, Douglas Bren llamó a Mariela. Ella me llamó justo después. Bren había revisado la demanda, la reclamación de reembolso de $127.500 en propiedad separada, el informe de contabilidad forense que documentaba la cuenta oculta y la disipación de $8.600, los fondos de la herencia rastreados, el valor de tasación, el cálculo del capital. Había hecho las cuentas. La parte de Connor del capital de la casa, $58.650, no $122.400. Y entonces Douglas Bren, experimentado abogado de derecho de familia, hombre que probablemente ha dado malas noticias 1000 veces, le dijo a Mariela con una voz que ella describió como rota, la casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijiste ayer? Mariela dijo, no le dije nada ayer. Lleva preparándose 4 meses. He oído tonos más alegres en funerales. Eso es lo que Mariela me contó sobre su voz. He oído tonos más alegres en funerales. Los $8.600 que había ocultado, disipación documentada. El juez miraría eso y miraría a Connor de la misma manera que un maestro mira a un niño que ha copiado en un examen y ha sido pillado. No enfadado, solo decepcionado de una manera tan espectacularmente estúpida. La cuenta secreta, $14.200 que sus padres ayudaron a abrir. Identificada, congelada, en el registro. La renovación de la cocina, $28.400 de los ahorros conjuntos sin el consentimiento del cónyuge. Documentado, parte del patrón de disipación. Connor Bellingham, que se había parado en mi cocina 12 horas antes y me había dicho que nunca me amó, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que llamó un paso atrás, había sido la única razón por la que tenía una cocina en la que pararse. Lo que tienen los números es que no mienten. La gente miente. Las hojas de cálculo. No 3 semanas después, firmé un contrato de alquiler de un apartamento de un dormitorio en Shorewood. Segundo piso, ventanas orientadas al este, 712 pies cuadrados, sin encimeras de mármol, sin refrigerador sub-cero, una cocina del tamaño de una postal con una estufa de gas que hacía un chasquido antes de encenderse. Esa primera noche, me senté en el suelo porque aún no tenía un sofá, con una taza de té de manzanilla y vistas a un aparcamiento. El radiador se encendió, en algún lugar afuera, alguien se rió. Una risa real, del tipo que no actúa para nadie. Y me senté allí, en 712 pies cuadrados que eran míos, y no necesité contar nada. Gracias por quedarte conmigo durante esta historia. Significa más de lo que crees. Otra historia te espera justo en tu pantalla. Haz clic en ella. Te veré allí.